Palabras que cambian vida. De eso vamos a hablar en el día 282 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Él tenía muchísimo dinero y no necesitaba trabajar, así que se dedicó a consumir todo tipo de drogas, incluyendo la heroína, y acabó en el hospital a la edad de 30 años. Una vez alguien fue a visitarlo al hospital y le dio un Nuevo Testamento. Y a él le encantó, pues el papel era tan fino que era ideal para hacer cigarrillos de marihuana. Se fumó a Mateo, Marcos y Lucas. Cuando llegó al Evangelio de Juan, empezó a leer. Como resultado de leer las palabras del Evangelio de Juan, encontró a Jesús. Estaba lleno de alegría. La psicóloga encargada de su caso era una joven muy hermosa que había sido modelo. Un día le dijo a él: mira, lo tengo todo: éxito, belleza y una gran lista de títulos. Pero no me siento llena. Tu vida es un desastre y aún así parece como si tuvieras algo, una paz y una alegría. ¿Qué es lo que tienes? Entonces él la llevó a la fe en Jesucristo. Más adelante se casaron. Él y su esposa Tommy fueron grandes amigos nuestros en la Facultad de Teología de Oxford. Su vida había sido cambiada radicalmente por las palabras de Dios en la Biblia. El Salmo 119, versículos 1 al 8 dice lo siguiente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. El Salmo 19 habla acerca de palabras de bendición. Si quieres tener una vida bendecida en la que no te arrepientas de nada, entonces necesitas las palabras de Dios. Este salmo, el más largo de todos, trata sobre las bendiciones de alinear tu conducta y conversación con las obras de Dios. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Dios te ama y quiere bendecirte. Descubre las bendiciones de una vida en relación con Dios por medio de las palabras de Dios en las Escrituras. Búscalo con todo tu corazón, camina por sus sendas, aprende sus palabras y nunca pasarás vergüenza. Señor, gracias porque tus palabras traen tanta bendición a mi vida. Ayúdame a leerlas, subrayarlas, aprenderlas y digerirlas interiormente. Vamos a iniciar a leer Primera de Tesalonicenses con el capítulo 1. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que a Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 2, versículos 1 al 16. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como os digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Primera Tesalonicenses 1 y 2 habla acerca de palabras de poder. Ninguna iglesia es perfecta. Si encuentras una iglesia que sea perfecta, no te unas a ella. En el instante en el que tú o yo nos hagamos miembros de una iglesia así, se hará imperfecta. Pero lo que sí que hay es iglesias modelo. Una iglesia que es un buen ejemplo y sirve de inspiración a las demás. La gente viajará de todas partes del mundo para aprender de este tipo de iglesia. La iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo. Se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes. En todo lugar, era una iglesia llena de fe, amor y especialmente esperanza. En palabras de The Message, se maravillan de cómo aguardan ustedes expectantes la llegada de Jesús, quien nos rescató de la perdición segura. Aquella iglesia era amada por Dios y era una iglesia sufriente que proclamaba con valentía las palabras de Dios. El mensaje de Dios se extendió partiendo de ellos no solo en Macedonia, Acacia, sino por todo lugar. Este debería ser nuestro objetivo y nuestra oración, que seamos una iglesia digna de imitar, donde el evangelio se irradie no solo en nuestra área local, sino a todas partes. El objetivo no es construir imperios, sino la propagación del evangelio. Pablo no ensalza a los tesalonicenses por el tamaño de su iglesia, el cual desconocemos. En vez de eso, la honra diciendo, ustedes son el mensaje. El mensaje llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Palabras, no es suficiente con vivir una vida cristiana. Hay un tiempo para hablar. Cuéntale a la gente acerca de Jesús y lo que ha hecho. Poder, tampoco las palabras son suficientes en sí mismas. Necesitamos el poder de Dios. Habla por medio de ti. El Espíritu Santo es quien convence profundamente en el corazón de quien escucha. Vida. Pablo prosigue. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ni siquiera las palabras más poderosas tendrán un efecto duradero a menos que nuestra vida sea consecuente con el mensaje. No se trata de vivir o abrir los labios, sino de hacer ambas cosas, vivir y abrir los labios. A ti se te ha confiado el Evangelio, como al apóstol Pablo. Es un inmenso privilegio el de proclamar con fidelidad las palabras de Dios, para lo cual no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. No uses mal las palabras. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. La tarea de proclamar el Evangelio es un gran privilegio y una enorme responsabilidad. Dios nos da ese trabajo. En última instancia debes rendirle cuentas a Él y nada más que a Él. Principalmente no te preocupes de si la predicación del Evangelio agrada a otras personas. Con toda probabilidad no lo hará, sino de si le agrada a Dios. Pablo no se dedicó simplemente a lanzar palabras a los tesalonicenses. Hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, los amaba como un padre y se preocupaba de ellos compartiendo su vida entera con ellos, dando ejemplo y animándolos a servir a Dios. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Proclamar las palabras de Dios no siempre es fácil. Pablo escribe, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Predicar el Evangelio conlleva muchos esfuerzos y fatigas.
Parte del trabajo puede resultar tedioso. Pienso en muchas veces que hemos trabajado desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, predicando, compartiendo la palabra o sirviendo en diferentes áreas. O cómo lo hacen nuestros amigos, pastores, compañeros que están en una iglesia, que trabajan desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche cocinando, limpiando, sirviendo y a veces hasta puliendo las sillas o algo. Fatigas. El reavivamiento tuvo un precio, recibieron insultos, fuertes oposiciones, sufrimientos y hostilidades. Pero a pesar de esto hubo un gran gozo. Recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. El sufrimiento y la alegría van de la mano en el Nuevo Testamento. No debemos esperar al uno sin la otra. Mucha gente en todo el mundo está sufriendo grandes privaciones a causa de predicar el Evangelio. Trabajos día y noche. El trabajo no solo es intenso, también hay demasiado por hacer. En el caso de Pablo, como el de muchos cristianos hoy en día, se daba la circunstancia de que no era un evangelizador a tiempo completo. Tenía dos trabajos a la vez. Durante el día predicaba y por la noche se ganaba el sustento. Los tesalonicenses reconocieron que las palabras del Evangelio anunciadas por Pablo no eran meras palabras humanas, sino la palabra del mismo Dios. Tuvieron un impacto tal que cambió vidas, tanto que los tesalonicenses estaban deseosos de transmitir el mensaje a pesar de todo el sufrimiento y la hostilidad que tuvieron que enfrentar. Señor, gracias por el poder del Evangelio de cambiar vidas. Dame la fuerza, energía y entusiasmo para seguir contándole a la gente la buena noticia de Jesús. Jeremías 18. La señal del alfarero y el barro. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus obras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejércitos de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para mi muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Jeremías 19. La señal de la vasija rota. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré.
Dirás, pues, oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará sobre toda su destrucción, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet, las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá. Serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las cosas, casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar. Y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Jeremías 20, profecía contra Pasur. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. Y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas. Y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Lamento de Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban así, claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Jeremías 18, 19 y 20 hablan acerca de
palabras de fuego. Los insultos, la oposición, las hostilidades y las ridiculizaciones que experimentamos en Occidente, en los medios de comunicación, en las redes, e incluso personalmente, son poca cosa comparados con lo que el apóstol Pablo, los tesalonicenses y Jeremías tuvieron que experimentar. Jeremías era un verdadero profeta. Él escuchó la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. En ese momento la palabra del Señor vino a mí. Dios habló a Jeremías por medio de la ilustración visual de un alfarero y sus vasijas. Esta poderosa imagen fue recogida y usada por Pablo. Eres barro espiritual en las manos de Dios, quien te modela para el propósito que Él tiene para tu vida. Habiendo escuchado la palabra del Señor, Jeremías la proclamó. Así dice el Señor. Jeremías 19:1 proclamó las palabras que el Señor le había dicho diciendo: escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Pero ellos no escucharon. Jeremías fue golpeado y lo colocaron en el cepo. Fue ridiculizado y se burlaron de él. No fue fácil para Jeremías. A veces es tentador renunciar a pregonar las palabras de Dios porque es muy doloroso. Pero Jeremías concluye: su palabra en mi interior se vuelve en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. El fuego de Dios ardía tan poderosamente dentro de él que tenía que seguir hablando. Al hacerlo pudo decir: pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Señor, ayúdame a escucharte cuidadosamente y no desalentarme por la oposición, los insultos, las hostilidades o las burlas. Gracias porque tu palabra es como un fuego en mi corazón que no puedo contener. Ayúdame a anunciar tu mensaje con amor y con poder. Que Dios te bendiga.